Juan, un placer enorme tenerte en San Antonio. Un placer, Guillermo. Recuerdo haberte invitado el año pasado a participar de esta conferencia y por otros compromisos no has podido venir, pero bueno, me gustaría que me cuentes qué te ha parecido la conferencia hasta el momento. Pues la verdad es que estoy gratamente sorprendido y sobre todo porque te das cuenta rápidamente que la gente que asiste aquí es de las personas del máximo nivel internacional, son aquellas personas que estás acostumbrado a leer los artículos en las revistas y que siempre has considerado como los grandes de este mundo, y de repente los tienes todos aquí juntos, los ves, puedes hablar con ellos, saludarles, y claro, en esa situación te sientes muy chiquito delante de ellos, ¿no? Y es muy bonito, o sea, es muy agradable poder asistir a un sitio con tanta concentración de grandes talentos en el mundo de terapia manual ortopédica. Durante la conferencia has tenido la posibilidad de contactarte con mucha de la gente que está como directores de programas de fellowship y demás, sí. Y has tenido la oportunidad de hablar acerca del método Paul. ¿Qué te ha parecido la recepción por parte de esta gente? Bueno, yo creo que han demostrado interés en el trabajo que realizamos allí en España con esta metodología, y parece que hay como una especie de apertura o de buena predisposición a conocer lo que en el mundo latino estamos desarrollando como terapia manual ortopédica original. Es difícil entrar en el mundo anglosajón, donde llevan muchos años de experiencia y de evidencia científica. Para nosotros, desde el mundo latino, donde esto es algo mucho más nuevo, aunque no tenemos tanta historia en este sentido, pero realmente estoy muy contento porque, bueno, creo que es posible que podamos en un futuro compartir conocimientos entre el mundo anglosajón y el mundo latino en este mundo científico, ¿no?, de la terapia manual. Todas las oportunidades de interactuar con gente que está en el ámbito académico dentro de los Estados Unidos, ¿cuál es la perspectiva que ves para introducir el método Paul en países como Canadá o Estados Unidos? Bien, yo creo que la perspectiva es buena. Si bien hay una cosa que es importantísima, y es que, como decía, el mundo anglosajón está acostumbrado a la evidencia científica, y por lo tanto, para poder enseñar o penetrar de alguna forma en este mundo de Estados Unidos, de Canadá, se necesita dotar aquello que tú estás enseñando de un proceso de investigación, de una evidencia científica, y debe ser así. Esto es algo que precisamente en el mundo latino lo teníamos un poco olvidado, y bueno, pues yo pienso que estamos dando buenos pasos en ese sentido, y que si no inmediatamente, en un futuro no muy lejano sí que se pueda transmitir esta colaboración, esta otra forma de entender la terapia manual que allí practicamos. A pesar de las diferencias que existen en la disponibilidad de material científico hasta el momento, eso no le quita la validez a los resultados científicos. Es una de las partes que tenemos que entender como buenos practicantes de clínicos basados en la evidencia también, ¿no? Bueno, es que de hecho, fíjate que todo tiene un proceso, o sea, nadie aparece en este mundo con evidencia científica el primer día. O sea, cuando te voy a poner el ejemplo de la misma técnicas de Mackenzie. Mackenzie estuvo, no sé si fueron 15 o 20 años con evidencia clínica. La gente confió en ello, pero no había evidencia científica, no se habían hecho estudios, clinical research, o estudios piloto, o comparaciones, no se había hecho nada hasta 20 años después, y fue entonces cuando empezó a tener evidencia. Por lo tanto, hay una fase previa antes de la evidencia científica, que es la evidencia clínica. Entonces, esto no hay que perderlo de vista. Entonces se necesita un tiempo, todas las cosas tienen que madurar. Desde que una cosa se pone en marcha hasta que se va comprobando que tiene un buen efecto clínico, y entonces decides poner en marcha una evidencia científica. Por lo tanto, te diría que nosotros actualmente estamos en ese salto de la evidencia clínica a la evidencia científica. Tenemos una buena experiencia de más de 20 años de práctica clínica con el método Paul, y es en los últimos 5 años que hemos decidido dar el salto y dotar al método de una evidencia científica. ¿Esto qué significa?
¿Que va a ser más válido ahora que era antes? No, va a funcionar igual para el paciente va a recibir lo mismo, pero sí que va a tener una carta de presentación en este mundo que es necesario para que cuando hagamos algo en fisioterapia lo hagamos con una buena base y podamos decirle al mundo que las cosas funcionan pero con unos datos objetivos. En este sentido, ahora mismo ya tenemos hecho un estudio sobre la hernia discal con el método POL comparado con el tratamiento habitual, que está en estos momentos está en revisión científica. No podemos decir en qué journal por una cuestión de secreto de sumario, pero sí. Está presentada en una de las revistas más prestigiosas a nivel mundial de terapia manual y bueno, está en proceso de revisión. Si se publicará o no dependerá del criterio que tengan ellos, pero bueno, está en el camino. Además hay también otro estudio del tratamiento de las lumbalgias mecánicas, sin ciatalgia, lumbalgia pura de tipo mecánico, que está en fase de ejecución y en este momento nos faltan 3 pacientes para terminar con la colección de datos, ¿no? Y entonces suponemos que en un proceso de medio año más pues pueda estar también presentándose para publicación. Por lo tanto, estamos ahí. Hay otros estudios pilotos que se han hecho con buenos resultados, pero la evidencia científica lleva años de trabajo y además es muy costosa en muchos aspectos. Para nosotros que trabajamos en la clínica privada es más costoso que para aquellos que trabajan en un hospital que tienen un flujo de pacientes más grande. Y luego también los problemas económicos que acompañan a toda investigación, y esto es otra realidad. El mundo anglosajón ha tenido muchísimo más apoyo en este sentido que en el mundo latino. Técnicas tan prestigiosas como Mackenzie han necesitado del orden de 40 años para que hoy en día sean reconocidas. POL es una técnica joven, hace 20 años que empieza a aplicarse y hace 10 años que nos damos cuenta que hay que hacer investigación y hace 5 que lo estamos practicando. Lleva tiempo. Lleva tiempo y cuando tengamos 40 años o 50 años de experiencia, pues probablemente tengamos una buena dotación de evidencia para presentarlo al mundo. Loable el trabajo. Es costoso, pero es así, hay que ir por ese camino. Ya lo creo. En el mundo de la terapia manual ortopédica has tenido una experiencia enorme, no solamente como creador de una técnica, pero también como alumno, como instructor de otras técnicas, tal vez, con la intercomunicación con universidades, con académicos, sí. Y lo has hecho no solamente en España, sino en otras partes del mundo, y ahora estás teniendo la posibilidad de observar el desarrollo de la terapia manual ortopédica en países anglosajones. ¿Cómo ves la diferencia entre el desarrollo desde el punto de vista científico de la terapia manual ortopédica en países anglosajones comparados con los países europeos y comparados con los países de Latinoamérica? Pues bien, sí, realmente existe una gran diferencia. La realidad es que desde España, en el país donde yo trabajo, hemos mirado siempre al mundo anglosajón hacia arriba, ¿no? Viendo que realmente el nivel de desarrollo, sobre todo desarrollo científico, era muchísimo más elevado que el nuestro. Digamos que en una escalera de conocimiento científico estábamos nosotros por la mitad, más o menos, pero los anglosajones estaban ahí arriba. Y claro, hemos tenido al mundo anglosajón pues como ejemplo para poder progresar en este aspecto. Cuando yo he tenido que salir a dar clases, que se me ha facilitado por la lengua, porque evidentemente al hablar en español pues tengo el mundo de Sudamérica abierto en ese sentido, mucho más facilitado, y he ido a países latinoamericanos, Argentina, Colombia, Brasil, Perú, Chile, Costa Rica, México. Todos estos países yo me he ido dando cuenta que si bien la preparación teórica de los profesionales era buena, la preparación de técnica de terapia manual sería un poquito más, digamos, más abajo en esa escalera que te decía antes. Es como si nuestros hermanos de Sudamérica viniesen un peldañito más por debajo de lo que sería España respecto al mundo anglosajón. Y en ese sentido, precisamente, yo he tenido siempre la voluntad
de tomar de la mano a mis hermanos, porque considero que son mis hermanos de lengua y cultura, y decir, vamos, caminemos, que hay un objetivo más lejano, pero necesario, que es la experiencia que tiene el mundo anglosajón. Los tenemos que tener como ejemplo en ese sentido y seguir progresando. Yo creo que el mundo latino, España por un lado, porque es Europa, y el mundo latinoamericano, Sudamérica o Centroamérica, tienen que caminar en esa dirección hacia la evidencia científica que nos han enseñado el mundo anglosajón, pero también tienen que hacerlo sin perder la propia personalidad. Ya lo creo. Somos latinos, tenemos una forma de hacer diferente, mucho más rica en algunos aspectos que el mundo anglosajón, somos más sensitivos en ese sentido, pero también tenemos que saber copiar y aprender de esa habilidad lógica, científica, de precisión, de concreción que tiene el mundo anglosajón. Yo creo que el mixing en un futuro, realmente lo que tenemos que hacer es interconectar esas dos capacidades que tienen que ver con la cultura, con la forma de ser de cada pueblo, mezclar la practicidad, la lógica con la sensibilidad que tiene el mundo latino. El mixing puede ser realmente una bomba para la terapia manual ortopédica. Bueno, una de las cosas que ha sucedido en la conferencia anterior de la Academia Americana, se trató la importancia de los 3 pilares de la evidencia práctica, ¿sí? o la práctica basada en la evidencia, tendría que decir. Y el problema que existe de alguna manera en los países anglosajones es la frialdad en la interpretación de los números, sin tener en cuenta lo que es la experiencia clínica profesional, claro, y sin tener en cuenta los valores del paciente. Entonces el énfasis que se trató de poner el año pasado en la academia es el equilibrio y no la preferencia de uno de estos 3 pilares, sino el equilibrio entre los 3 pilares. Efectivamente. Yo creo que ahí tenemos todos algo que sumar, nosotros como latinos tenemos que sumar esa capacidad científica y práctica del mundo anglosajón, y el mundo anglosajón tiene que también dejarse inundar un poquito por esa sensibilización hacia los aspectos más humanos, más emocionales, que desde el mundo latino, pues quizás sí, por cultura somos más sensibles a ello. Durante la evolución de la terapia manual ortopédica en general, hemos encontrado muchos emergentes, provenientes de Nueva Zelanda, provenientes de Estados Unidos, provenientes de países europeos, y hay tendencias, algunas similitudes, muchas diferencias, pero en tu opinión, como creador de una de estas técnicas, ¿dónde ves las diferencias en general entre las técnicas manuales? Bien, te podría decir que lo maravilloso de esta profesión nuestra es precisamente la gran variedad de técnicas que existen. Diríamos que hay como una especie de tendencia siempre en todo el mundo, digamos, organizativo, de la enseñanza, de las diferentes técnicas, hay una tendencia a decir esto es lo mejor para tal cosa, o esta técnica es la ideal para tal otro tratamiento, o esta es mejor que aquella, esta no vale para nada, esta tiene más evidencia, esta tiene menos. Todo eso en el fondo lo que nos lleva es a una confusión. Yo creo que el buen camino estaría en decir, cada técnica está aportando una parte de conocimiento al mundo de la terapia manual y no puede decirse que hay una mejor que otra, sino que hay una técnica para cada persona que es ideal para esa persona. Voy a ponerte el ejemplo con algo muy común, que sería la pregunta que muchas veces se hacen: ¿es buena la osteopatía o las terapias manuales de alta velocidad para el tratamiento de las cervicales, de patología cervical? Bueno, pues hay estudios que dicen que sí, hay estudios que dicen que no. Hay unos que dicen que esto es mejor que aquello y otros que dicen que esto es mejor que lo otro. Pero yo te diría, hay personas que son incapaces de soportar una manipulación de alta velocidad, les da pavor, les da pánico. Pues a esa persona no le puedes aplicar una terapia de alta velocidad, por muy buena que sea, por mucha evidencia científica que tenga de que es mejor que otra para esa patología,
porque esa persona es ella con su realidad personal y no puede, por lo tanto, asumir esa forma de trabajo. A esa persona le vamos a aplicar una terapia manual de baja velocidad, de estiramiento, más respetuosa, y vamos a obtener los mismos resultados. Vamos a conseguir mejorar la patología de esa persona, mejorar su clínica y resolverlo igualmente. Y sin embargo habrá otra, en este caso mucha gente joven, muy dinámica, que le gusta aquello del crack. Y a esa persona ya tiene psicológicamente una aceptación de aquella técnica y por lo tanto un mejor resultado. El placebo en ella ya está presente. Mientras que en el otro sería un antiplacebo. Por lo tanto, no hay técnica mejor que otra. Hay una técnica y otra, y otra, y otra, para resolver a lo mejor la misma patología. Y dependiendo de la persona y dependiendo del terapeuta que se encuentre más cómodo con una o con otra, encontraremos una confluencia y un mejor resultado. Por lo tanto, al final, después de la evidencia clínica, viene al final, al final de la evidencia científica, o después, lo que nos encontramos es la evidencia clínica, en donde nos dice, bien, esto ha demostrado que es bueno, esto ha demostrado que también es bueno, pero yo escojo hacer esta y no esta, porque ese paciente es esa la que le va a venir bien. Y eso es muy importante. Por lo tanto, las discusiones de esto es mejor, esto es peor, bueno, hay que saber qué cosa es válida, para qué, eso sí, eso es evidencia, pero después hay que saber a qué persona le aplico qué cosa. La ciencia mezclada con el arte. La ciencia mezclada con el arte, efectivamente. Eso es muy importante, porque si no nos perdemos. Si no, al final resulta que no nos damos cuenta de que estamos tratando seres humanos y que el ser humano, aparte de su dolor, de su patología, de su problema de salud, tiene también unos sentimientos, tiene también un feeling, una receptividad, y eso hay que tenerlo en cuenta. Claro que sí. Entre los países anglosajones, más particularmente Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, y esa brecha no solamente lingüística sino también cultural, estamos llegando en un mundo globalizado donde tenemos que empezar a sumar más que a dividir. ¿Cómo ves el futuro de la terapia manual ortopédica a nivel global, superando estas barreras culturales y del lenguaje, como para poder empezar a integrar todo lo que se conoce a nivel mundial en estas técnicas? Pues bien, yo creo que esta pregunta realmente es muy interesante, porque si hay voluntad de encuentro, vamos a conseguir un gran avance. Suma y vencerás, dijo uno, y otro dijo divide y vencerás. ¿Qué queremos vencer? ¿A la persona o a la enfermedad? No queremos vencernos unos a otros, queremos solucionar un problema de salud. Y por lo tanto, si fuésemos capaces de sumar esas dos visiones, esas dos culturas, sería fabuloso. Yo estoy convencido de que en un futuro el mundo anglosajón va a nutrirse de esta forma de ver la terapia que tenemos los latinos, igual que durante muchos años hemos estado mirando al mundo anglosajón como maestros. Creo, sinceramente, que en los próximos años bastantes personas que han tenido ideas, creatividades concretas en el ámbito terapéutico, me refiero evidentemente, van a darse a conocer. Yo conozco gente en distintos países con una validez tremenda, que no tienen nada que envidiar a los mejores representantes de Australia o de Estados Unidos o de Inglaterra, y que hay que tenerles en cuenta. También para eso sería necesario un poquito de humildad por parte de estos otros países y de darnos la oportunidad. Sencillamente darnos la oportunidad, escúchennos a los latinos un poquito y verán que también tenemos grandes cosas que ofrecer a nuestra profesión, en definitiva. Ya lo creo. Habiendo vivido 18 años en Estados Unidos y estando en contacto con toda esta gente de la Academia Americana y de la Academia Canadiense y habiendo tenido la posibilidad de conversar con ellos, yo creo que el deseo de unificar es mutuo, así que espero lo mejor. Dios te oiga. Un placer enorme. Un placer.